Pero sin embargo, Cristo Jesús nos dice, mira, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ya sabemos quién es el Padre, ¿verdad? ¿Quién es el Padre? Jehová de los ejércitos. Jehová. Aquel a quien muchos temen, o como por ahí hablaron mal y con razón posiblemente, de los testigos de Jehová. Entonces pensamos de que todo lo que tiene que ver con Jehová no es bueno, porque los testigos están mal, porque no aceptan el Espíritu Santo, porque en sus Biblias hay algunos pasajes que han quitado, etc. Entonces, eso no quiere decir que el nombre de Jehová no tiene valor. El nombre de Jehová es el nombre del Padre. Aunque dicen, lo cual es cierto, que Jehová no aparece en las Escrituras reales. Que Jehová es una interpretación del nombre de Dios. Que Yahvé existe en la Biblia católica. Ahí no existe Jehová. Tampoco Yahvé el nombre de Dios. Sino que también se escribió, se interpretó como Yahweh, el nombre de Jehová. Pero yo en mis inicios, cuando recién empecé a caminar en Cristo, me acuerdo que tenía roce con una monjita por ahí, yo les preguntaba, muy curioso, les preguntaba, ¿qué significa Jehová? ¿Por qué está Jehová? ¿Por qué dice acá Yahvé? ¿Por qué esta Biblia dice Yahvé? ¿Por qué esta Biblia dice Jehová? Inocente yo, no sabía por qué peleaban una organización religiosa con otra. Yo solamente creí en Dios y nada más. Pero esta monjita también en su inocencia, en su sencillez, me dijo, mira, Yahvé, Jehová, es el mismo, es lo mismo. Amén. Que alabando al Padre, también alabamos a Cristo, y alabando a Cristo también alabamos al Padre, pero es importante, es bueno saber que cuando alabamos al Padre tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Es que nos sirve la alabanza? ¿Qué importancia tiene la alabanza? ¿Qué importante es? ¿Qué es lo que hay detrás de la alabanza? ¿Para qué alabamos a Dios? Para romper fortalezas. Es un arma que Dios nos ha dado. Es un arma a nuestro favor y es una demostración de que somos hijos de Dios, porque solamente los hijos de Dios pueden alabar a Dios. Claro que también hay hijos de Dios, entre comillas, que están alabando a Dios, entre comillas. ¿Sabe lo que significa Dios, entre comillas, e hijos de Dios, entre comillas? Que son falsos hijos de Dios y falsos dioses, o falso Dios, falso Cristo y falso Dios el Padre. ¿Se escucha? Entonces, hay gente que lo está alabando, pero esa alabanza no tiene importancia. Lo importante es la alabanza genuina y el que sabe lo que está haciendo cuando alaba a Dios. Por eso cuando nos dicen, hermano, fácil que alabar al Señor, tiene un cántico, alabe al Señor, que puede hacerlo, es un especial que le ofrecemos a nuestro Dios. Yo, por ejemplo, canté esta noche, te amo, Jehová, fortaleza mía. Ahora, él me preguntará más tarde, más adelante, mañana, pasado mañana, ¿me aman? ¿Qué significa el amar a Dios? ¿Sabemos lo que significa el amar a Dios? Amar a Dios significa, el que me ama, está escrito en su palabra, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, mi palabra no guardará. El que me ama, mi palabra guardará. El que guarda mi palabra es el que me ama. Y si guarda mi palabra, yo y el Padre vendremos y haremos morada en él. Mire, Jesús y el Padre vendrán y harán morada en las personas que aman su palabra. Amar su palabra
es amar a Dios. Amar a Dios no es un sentimiento solamente como ama el hombre a una mujer, como ama una mujer a un hombre. Es un sentimiento, es un romanticismo. No, amar a Dios es conocer su palabra para guardarla. No se puede guardar una palabra que no se conoce. No se puede guardar. ¿Cómo puedo guardar una palabra que no conozco? Nunca escuché, no sé si es su palabra. Pero si su palabra dice que puedo alabar a Dios, puedo alabar al Hijo, a Dios Padre, puedo alabar a Dios Hijo, que es falso Cristo, que debo tener cuidado. Entonces, debo tener cuidado. Si el Señor dice que va a guardar estos misterios para los niños son los que han nacido de nuevo. Hay que estar seguros, ¿hemos nacido o no hemos nacido? ¿Nacimos de nuevo o no nacimos de nuevo? Tenemos que estar seguros. Si estamos seguros que hemos nacido, entonces hemos pasado por la niñez, o estamos todavía en la niñez, o todavía estamos antes de la niñez. ¿Qué cosa es? Nacimiento. Lactante. Aunque lactante siempre nosotros bebemos leche hasta la madurez, hasta la vejez, bebemos leche. Pero lactante que solamente se alimenta de pura leche, es lactante. Se bebe. Del bebé se convierte en niño, y el niño se convierte en joven, y el joven se convierte en adulto. ¿Se escuchan? Dios lo que quiere es que nosotros nos consideremos siempre niños, aunque lleguemos a la madurez espiritual. Siempre nos consideremos niños. Amén. Porque tenemos que ver las cosas como la ven los niños. ¿Usted no ha visto a los niños cómo ven las cosas? Cómo saltan, cómo gritan, cómo se alegran, cómo transmiten ellos, cómo se comunican. Los niños son algo maravilloso que podemos nosotros observar. Que a algunos les parece, los niños son fastidiosos, son muy gritones, son muy desordenados. Los niños, bueno, hay conductas, y hay conductas que se pueden arreglar, se pueden solucionar, pero los niños son los niños. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, niños, lo inocente que ellos son. Que hoy en día hay mucha gente depravada que están aprovechándose de los niños, haciéndoles daño, haciendo maldad. Eso es algo diabólico que no viene con nosotros, pero que también nos implica como seres humanos. Y nosotros debemos demostrar de que somos diferentes, pero debemos ver el contenido de la niñez espiritual. Dios quiere que siempre actuemos como niños. Él nos ve como niños. Amén. Él nos ve como niños. Niños para el pecado. Los niños para el pecado, Dios no lo ven como pecado. ¿Se escucha? ¿Se escucha, hermano? Los niños no están ahí haciendo sus travesuras, como nosotros a veces cometemos algunas travesuras que se nos considera pecados a nosotros, pero Dios nos perdona. Amén. Amén. O alguien no peca. Si alguien no peca, con el púlpito, todos pecamos. Amén. El que dice que no peca le hace a Dios mentiroso. Pero si pecamos, Él no quiere que pequemos. Él dice, hijitos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. 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 El diablo nos quiere hacer daño. Sí, ya tú pecaste, tú fallaste, tú ya no tienes perdón, tú ya no tienes derecho a alabar a Dios, no tienes derecho a orar, porque tus oraciones no serán contestadas, no serán oídas, porque tú pecaste, tú le fallaste a Dios y ya no tienes solución. Mentira del diablo. Amén. Hay solución, pero el pecado de hecho trae sus consecuencias. Amén. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. El Dios nos perdonará, sí nos perdonará, pero no nos quitará el castigo. Amén. Nos castiga como un buen padre, que es nuestro buen padre, nuestro padre, que nos castiga porque quiere que andemos derecho, en rectitud. Amén. Amén. Rectitud.
Entonces, vemos en Apocalipsis como ya entendemos de que nosotros podemos alabarle al Dios Padre y al Dios Hijo, es Cristo Jesús, ¿ven? En el Espíritu Santo, en el Espíritu. El Espíritu nos ha dado para aprender, para recordar su palabra, para consolarnos, para hacernos recordar su palabra. Entonces aquí en Mateo capítulo 5, capítulo 11, regresamos al versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce el Hijo sino el Padre. Amén. Ni el Padre conoce a algunos sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay una Biblia ahí, hermana. El Hijo quiere revelar al Padre. El Padre dice que todas las cosas entregó al Hijo, a Cristo Jesús. Pero el Hijo, mire, el Hijo recibió todo del Padre y no dijo, allá, yo me voy a hacer cargo de todo, ahora todo depende de mí, yo soy, yo no soy. No, Él siempre le dio la gloria al Dios Padre. Siempre. Amén. ¿Cómo sabemos esto? Por la misma escritura. Vamos a Juan, San Juan, no epístola sino evangelio, San Juan capítulo, gloria a Dios, capítulo 6 de San Juan. Evangelio de San Juan. Capítulo 7, ¿no? Jesús en ningún momento, a pesar de que Dios el Padre le había entregado toda la potestad al Hijo, el Hijo siempre glorificó al Padre. Cuán importante es darle el lugar que le corresponde a cada quien. En este caso, a nuestro Dios. Nuestro Dios Padre. Mire lo que dice Jesús. Jesús respondió. ¿Qué versículo? Capítulo 16. Capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que envió. Fíjese, Él no dice en ningún momento la doctrina es mía y yo les enseño todas las cosas y yo soy el maestro de maestros. No. El que quiere hacer la voluntad de Dios, o sea, del Dios Padre, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, versículo 18, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Fíjese bien, el verdadero Cristo, porque hay falsos Cristos, el verdadero Cristo nunca dice gloria a mí. Amén. Gloria al que le envió, glorifica al que le envió, al Dios Padre, a Jehová de los ejércitos, o al Yahweh, o al Adonai, o al Elohim. Él lo glorifica 100%. La gloria que le dio este verdadero y no hay en él injusticia. Amén. 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 Entonces, usted ya tiene quién es el dueño de la gloria. Es el Dios Padre. Vamos nuevamente a Mateo, capítulo 11, versículo 27. Seguimos ahí. Todas las cosas nos fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar.
capítulo 27, versículo 27, capítulo 11. El Hijo lo quiere revelar. Amén. Ahora, ¿cuánto es que nosotros conocemos del Dios Padre? Para eso está el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que algunos leen el Antiguo Testamento y ya se quieren apoderar del Antiguo Testamento y hacerse parte del Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento no nos corresponde. Amén. Sobre algunas cosas que Dios quiere sacar de ahí para enseñarnos, pero muchas cosas no. Por ejemplo, siempre lo digo, siempre lo repito, el sacrificio de animales, el holocausto, nosotros no podemos hacer holocausto. Hay gente que hoy en estos tiempos hace holocausto, aquí en Perú, y aún mismo, el mismo Judea, el mismo Jerusalén, Israel, ellos hacen sacrificio, holocausto. Ellos queman incienso y nosotros no necesitamos quemar ningún tipo de incienso, no necesitamos quemar ningún animal. O sea, ahí el Antiguo Testamento para nosotros no tiene validez. ¿Se entiende? Entonces, Dios quiere que conozcamos a Jehová, pero mucho cuidado, nadie puede conocerlo si no es a través del Hijo. Por eso dice bien claro, dice, y al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Se entiende? Es el Hijo quien revela al Padre. Por eso es que hay gente que lee el Antiguo Testamento y no entiende nada, se pierden, porque es el Hijo quien puede revelar lo que está escrito del Padre. Amén. Es lo único que puede revelar al Padre, es el Hijo. Después dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿De qué manera Él nos hace descansar? Dándonos paz. Claro, sí. Él nos da una paz que no... De los hombres. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Sobrepasa todo entendimiento, más allá. Va más allá de la mente humana, más allá de la paz que el mundo conoce. Por eso dice, yo os doy la paz, no como el mundo la da. Mi paso dejo, mi paso doy. No como nada. Él nos dice que Él nos hará descansar, que vengamos a Él. Ahora, ¿cómo nos hará descansar? Miren, ese cómo nos hará descansar está ligado al versículo 29, es un descanso espiritual. El versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acabamos de leer de que Cristo Jesús era manso y humilde. ¿Cristo Jesús era manso y humilde? También era... Sí. Por eso, o sea, tenemos que entender bien qué es lo que dice la Escritura y en qué sentido habla. Que tenemos que aprender de él que él era manso y humilde. O sea, él a Pedro le dijo que no tomara ni un arma cuando quiso tomar la espada y le cortó la oreja a un soldado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Le cortó la oreja a un soldado y se la devolvió. Le puso la oreja de nuevo y dijo, no desenvaies tu espada, no es con espada. El asunto es espiritual. El asunto es espiritual. Él tuvo un momento de enojo mientras estuvo en la tierra. Cristo se enojó. ¿Sabe qué se enojó? Amén. Se enojó cuando vio a los mercaderes en el templo. Se enojó, tuvo que soltar y hizo actos de violencia, se puede decir.
¿Hizo acto de violencia o yo me equivoco? Sí, levantó las mesas. Levantó las mesas, hizo un látigo de cuerdas, ¿se acuerdan? Hizo un látigo de cuerdas. ¿Para qué es un látigo de cuerdas? Para golpear. Cualquiera dice, bueno, agarró un palo, ¿no? Pero hizo un látigo, un látigo. El látigo es un instrumento para aplicar la corrección, el castigo doméstico, vamos a decir así, vamos a aplicar esa palabra. El castigo doméstico es el castigo que se prohíbe hoy en día se prohíbe la psicología, todo eso. Han prohibido tocar a los hijos, han prohibido castigar. ¿Sabía usted? ¿Sabe que han prohibido castigar a los hijos? No se puede castigar. Violentan con violencia y ese instrumento, ese látigo, es un objeto para castigar de una manera violenta. Sin embargo, Cristo utilizó este instrumento, lo fabricó, se hizo un látigo de cuerdas. ¿Se escucha? Y comenzó a derribar las mesas, las derribó así la mesa, así. ¿Se escucha? ¿Saben lo que significa que derriben su mesa, su puesto de trabajo, que usted está trabajando, está vendiendo? ¿Qué vendrían ahí los mercaderes? ¿Qué vendrían? Comida, verdura, frutas. ¿Qué venderían? Pero son diferentes tipos de productos que estaban ofreciendo ahí. Cuando ese era el templo de Dios, era fuera del templo, como decir paz con Dios. Como decir paz con Dios, por no ir muy lejos. Todos conocen paz con Dios, ¿verdad? ¿Qué dice paz con Dios? Que alrededor esté lleno de carritos, salchipapas, toda la gente está allá afuera en el mercado, en todo un mercado de salchipapas, otros venden Arroz con leche. bueno, tacos, otros venden que pizza, también hay pizza en carritos, he visto pizzas en carritos. ¿Qué más hay? Picarones, y todo unos 20 carritos ahí alrededor de la iglesia. En la iglesia hay 2, 3 solamente orando. Y viene Cristo y bota de arriba todos los carritos. ¿Qué han hecho de la iglesia? ¿Qué han hecho de la iglesia? Lo que está ocurriendo hoy en día, un mercado. Todo lo ven dinero y más dinero. Todo es plata. ¿Tienes plata? Eres un buen miembro. Eres un buen miembro, bienvenido, eres un miembro bienvenido. Por los mejores lugares, los mejores tratos, porque dan buena ofrenda, porque dan buen diezmo. No importa si por ahí tienes otra esposa o tienes otro esposo, bueno, Dios perdona, te perdona los pecados. ¿Se escucha? ¿Se escucha, hermano? ¿Por qué? Porque se ha tergiversado la palabra de Dios, se han ido todo por otro lado, ya todo lo han hecho un mercado. Han falsificado la palabra de Dios, como está escrito. Dice que medran, prosperan, adelantan, avanzan, falsificando la palabra de Dios. Falsificando la palabra de Dios. No predican como la palabra de Dios está escrita. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo? Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil el yugo de Jesús. Es ligera la carga de Jesús. Para nosotros los seres humanos, las personas, para las personas, hay asientos que hay. Sí.
para personas. Las cosas de Dios son muy por el contrario una carga. El orar, el ayunar, miren, ayunar, orar, predicar, ir a la iglesia, miren esos 4 elementos: ir a la iglesia, orar, ayunar, predicar. Son cosas que representan un fastidio, son cosas que representan algo aburrido. ¿Se escucha, hermano? Son cosas que representan algo que no es necesario, que no es para la persona, no es para mí, no eso que lo haga fulano tal, eso que lo haga fulano, eso que lo haga fulano. Pero sin embargo, todos somos llamados, todos que estáis trabajados y cargados, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí que yo os haré casa. Pero no, preferimos seguir trabajados, preferimos seguir cargados. Seguimos cargados, seguimos trabajados. No queremos que Él nos haga descansar como Él lo promete. Él lo promete, esa es su palabra, esta es su palabra. Él nos promete: yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, dice. De Él, que es manso y humilde. ¿De quién tenemos que aprender? De Cristo. De Cristo Jesús, que es manso y humilde. Pero estamos viendo que su mansedumbre, su humildad, tiene momentos de enojo, tiene momentos de violencia. O sea, tenemos que aprender de Él, pero no vamos a aprender de Él toda la violencia. Esa violencia es ¿por qué? ¿Por qué fue la violencia? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Se acuerdan? Por un celo. Por un celo. ¿Saben lo que es celo? El celo de Dios me consume, dice la palabra, dice la Escritura. El celo de Dios me consume. Por un celo santo. Porque Él vio que todo está de cabezas. La iglesia, que debe ser para algo que debe ser una conexión con el Altísimo, con el Santo, con el Puro, con el Máximo, con el Supremo, se convirtió Un mercado. en un mercado, en un tráfico, en algo negativo. Entonces, Él se molestó. Dios quiere que tengamos celo. Si dice que aprendamos de Él quiere que tengamos celo de Dios, de las cosas de Dios. Si usted ve que aquí estamos haciendo algo indebido, usted debe ser celoso por las cosas de Dios. Usted debe preocuparse y decir: bueno, está mal lo que estás haciendo, no me gusta, quiero que haga las cosas bien, quiero que ayunes más, quiero que ores más, quiero que prediques con más energía, quiero que prediques como debe ser. ¿Se escucha, hermano? Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Nos importa, vamos a decir así, un comino. ¿Se escucha, hermano? Lo que hagan las iglesias, lo que haga la iglesia tal, lo que haga la iglesia tal, no nos importa, no es asunto nuestro. Preferimos vivir nuestra vida de trabajados y cargados. Seguimos trabajados y cargados. ¿Quién nos trabajó? ¿Quién nos cargó? ¿Quién nos trabaja? Cada día. Cada día nos trabajan. Un predicador, me acuerdo hace tiempo, habló de que los brujos, cuando hacen un trabajito, los brujos dicen: te voy a hacer un trabajito. ¿¿Te escuchan? Los brujos. Pero aquí no está hablando específicamente de brujos. Está hablando de la palabra de Dios dice: el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el maligno nos trabaja cada día. Si nosotros no nos mantenemos en oración, en ese contacto con Dios,
Estamos sueltos, estamos solos. No tenemos esa relación, no tenemos esa protección, no tenemos esa libertad que Dios quiere darnos, esa libertad, ser libres verdaderamente. Y esa protección que nos ofrece, Él nos ofrece protección. Yo te protegeré, soy tu protector, dice el Señor. Nadie te hará daño. Dice, de manera que puedo decir, no temeré lo que puede hacer el hombre, porque Dios es mi cuidador, mi protector. Escucha, hermano. Entonces, si Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprended de mí. Amén. Tenemos que aprender de Cristo. Tenemos que aprender de Él. No aprender de mí, no aprender de ningún pastor, de ningún maestro por ahí, ningún profeta. Que sí nos puede enseñar una persona, nos puede enseñar otra persona, pero nos tiene que enseñar la palabra de Dios tal y como es. Escucha, hermano. ¿Se escucha? No estamos nosotros para aprender una religión, otra religión, ninguna religión. Tenemos que aprender la palabra de Dios, que aprendamos verdaderamente a tener un contacto con Dios, contacto con Dios, contacto con Dios y con el verdadero Dios, porque es fácil. Pues nos hablan de Dios, de cualquier Dios. Hay falsos cristos, hay falsos cristos, hay falsos cristos, hay falsos cristos. Entonces nos presentan a Cristo, ¿ya? Pero tú no sabes si es el falso. Un Cristo sin el Padre es un falso Cristo. Un Cristo el Cristo verdadero está ligado al Padre, el Padre Jehová, o el Adonai, o el Elohim. Tenemos que saber eso. La alabanza siempre es para Cristo, para el Padre y para el Cristo, para el Cristo y para el Padre, para el Padre y para Cristo. Porque Cristo no es el único dueño de la alabanza. ¿Se entiende? Tenemos que conocer estas cosas. Si no conocemos esto, estamos perdiendo el tiempo, perdiendo nuestra vida. Dios quiere asegurarnos un buen final. El final es que vamos a tener vida eterna. Vida eterna. Lo que el hombre no puede creer, lo que el hombre no puede imaginar, lo que el hombre no puede percibir. No, las mismas iglesias, los mismos creyentes, ¿qué tipo de creyentes serán? No creen en la vida eterna. Pero la vida eterna es lo que Cristo vino a predicar. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos es nada más, nada menos que la vida eterna.